bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy vamos a hablar sobre uno de los hábitos que tienen las personas más exitosas del mundo. Hoy vamos a hablar sobre libros, sobre lecturas. Y con esto espero que entiendas cuál es la importancia, la valía de los libros para que salgas corriendo de aquí y te busques uno de los libros que te voy a recomendar. Y no solo te los voy a recomendar, sino que te los voy a regalar. Nadie hace eso por ti. Así que empecemos con el podcast del día de hoy. Muy bien, libros. Tú eres emprendedor, tú quieres formar un negocio, un proyecto. A ver, vamos a aclarar antes de meterme a esto. Si es el primer podcast que escuchas, lo único que yo hago es, en el proceso de emprendimiento en el que estoy, todas aquellas perlas doradas, aquellos consejos valiosos de mis mentores, aquellas lecciones valiosas que encuentro en algún sitio, las tomo y te las regalo. ¿Por qué? Para ahorrarte tiempo. Porque son cosas que me hubiese gustado que muchos me dieran, pero no me las han dado. He tenido que ir a buscarlas en muchos sitios y cuando las encuentro te las arrojo. Dice la teoría del universo que cuando tú entregas valor, el universo te lo recompensa. Así que es parte de las cosas por las cuales hago esto. Y una vez que logre el camino para ser exitoso y comience a desarrollar los negocios que tengo en mente, pues seguramente aquí voy a encontrar algunos de mis futuros socios. Así que por eso comparto esto. Es una forma de formar a los que serían mis posibles socios. Y dicho eso, ahora sí empecemos. Libros. Tema del día de hoy. Lecturas. Hay distintos hábitos que cuando estás en el tema de emprendimiento te das cuenta que tienes que empezar a cambiar. Uno de mis mentores me decía que las acciones aisladas generan un resultado, pero si realmente quieres lograr una meta grande y sostenible en la vida, lo único que te va a llevar a eso son los hábitos. Y cuando entiendes eso, te vuelves más selectivo de dónde inviertes tu tiempo, de en qué hábitos son los que están controlando tu vida. Y dentro de todos esos hábitos, entre varios libros que he leído, entre varias talleres, cursos con mentores que he tomado, que he escuchado, experiencias que he vivido, uno de los factores en común que encuentro en todos ellos es el hábito de la lectura. Es muy complicado que una persona que sea exitosa en la vida no tenga este hábito de la lectura. Hay unos cuantos, he encontrado casos muy contados de mentores que me dicen, mira, honestamente a mí no me gusta leer, no leo libros, pero sí absorbo muchísimo conocimiento a través de videos, de cursos, de podcasts, de otras fuentes. Tal vez en lugar de libro, prefiero escuchar el audiolibro. Pero son pequeños casos, la gran mayoría siempre opta por las lecturas. En el caso de los que optan por los audiolibros, al final son lecturas, solo que las digieren de otra manera. Pero el punto es que las lecturas es uno de los hábitos que tienes que tener para tener más conocimiento en la vida. Las lecturas son una de las cosas que lo que logran es ampliar tu mente, que alcances a ver mucho más allá de lo que al día de hoy crees que es posible. Cuando lees un libro, te das cuenta que tal vez algo que tú creías que no se podía, que era imposible, que era muy difícil, después de ver el libro, te cambia esa perspectiva y te das cuenta que sí es posible. Entonces, reprograma tu mente. Que hay 3 cosas en las cuales puedes reprogramar tu mente, que eso es un buen podcast que se me ocurre, después hay que tocarlo. Pero las lecturas son una de esas cosas que reprograman tu mente para ayudarte a lograr más rápido tus metas. Así que en el podcast solo vamos a hablar sobre 3 puntos. Punto 1, ¿cuál es la importancia de las lecturas? Voy a darte lo que yo encontré, qué fue eso que a mí me hizo cambiar la perspectiva en el tema de los libros. Y tal vez eso te ayude a que realmente comiences a encontrarle mayor valía, o la valía que de verdad tienen los libros. Y que con eso comiences a leer. Así que el primer punto va a ser ese, ¿cuál es la valía de los libros? Y como segundo y tercer punto, vamos a hablar simplemente sobre los 2 libros sobre los que yo creo que deberías de empezar. De todos los libros que yo he leído, hay 2 que he encontrado que yo creo que son la base
de cualquier otro conocimiento que ingreses. Si tú ingresas mucho conocimiento pero no tienes la base correcta, imagina como construir una casa. Si arrancas a construir una casa de 10 pisos, de 20 pisos, pero es una casa que no tiene cimientos fuertes, seguramente esos 10 pisos que quieras construir se van a caer porque no tienen una base suficiente sobre la cual sostenerse. Bueno, yo me atrevería a decir que en el tema de las lecturas, si tú comienzas a leer, pero no tienes de base al menos estos 2 libros, tal vez hasta te incluye un tercero, pero al menos 2, si no tienes como base estos 2 libros, todo ese conocimiento que tú estés absorbiendo, no lo vas a aprovechar de la misma manera. Sí te va a ser útil, pero no de la misma manera como te hubiese servido si tuvieses como base estos 2 libros. Esa es la importancia de esos 2 libros que yo te voy a hablar. Son la base de todo lo que después puedes llegar a aprender. Si tú tienes esta base, después lee lo que quieras y te va a servir mucho. Así que por eso me voy a atrever a recomendarte esos 2 libros. Y bien, ¿qué fue lo que a mí me hizo cambiar mi perspectiva en cuestión de la lectura? Creo que ya un poco tarde en mi vida encontré esa valía. Un poco tarde comparado con otros, pero al final no es tarde. Pero muchos tienen la objeción de no leer por el tema de que los libros son aburridos. No es lo mismo ver una película que ver un libro, que leer un libro. No es lo mismo irte de fiesta que leer un libro. No es lo mismo hacer cualquier cosa que sea divertida que leer un libro. Por eso muchos optan por hacer muchas cosas en lugar de leer un libro. Primero, el principio científico que a mí me hizo entender por qué preferimos otras cosas por encima de los libros. Es un principio que aprendí a través de la neurociencia. La neurociencia, a pesar de que es criticada por varios, yo creo que tiene muy buenos puntos. Cuando realmente analizas bien la neurociencia, encuentras que hay cosas que vale la pena tener para que las aproveches. Y dentro de esas cosas que se me hicieron congruentes, la neurociencia me enseñó que tu cerebro únicamente le importan 3 cosas. Tienes que entender eso. Tu cerebro solo busca 3 cosas. Fuera de esas 3 cosas no le interesa nada. Y por eso que de ahí surgen muchos problemas en tu vida. Y al cerebro únicamente le interesa tener placer, ahorrar energía y sobrevivir. Tener placer, ahorrar energía y sobrevivir. Eso es lo único que le interesa a tu cerebro. A tu cerebro no le importa que seas feliz, a tu cerebro no le importa que seas exitoso, a tu cerebro no le importa que tengas dinero, a tu cerebro no le importa nada de eso. Biológicamente, primitivamente, el cerebro está diseñado únicamente para cumplir esos roles, para ahorrar energía, para tener placer y para sobrevivir. Nada más. Cuando tú entiendes eso, entiendes por qué cuando tu cerebro tiene que decidir entre leer un libro que sé que es algo que me va a contribuir a mi vida, que sé que es algo que me va a ayudar a avanzar más rápido en mis metas, o ver la televisión, al final tu cerebro, cuando no tienes bien controlada a tu mente, el cerebro es el que decide por ti. Así que ante ese panorama, el cerebro dice, a ver, si leo un libro, voy a gastar energía, porque tengo que estar enfocado, tengo que prestar atención de lo que estoy leyendo, entenderle y después ver de qué manera la aplico, que ahí gastas hasta 10 veces más energía. Así que el cerebro dice, voy a gastar mucha energía al optar por esa opción de leer un libro. Y no es placentero leer el libro. ¿Por qué? Porque no es placentero gastar toda esa energía. En cambio, si lo comparamos con ver una película, el cerebro dice, mira, ver una película, no tengo que ahorrar energía para eso. Simplemente me tiro en la cama, me tiro en el sillón y me pongo a ver. Y como las películas seguramente son
graciosas, entretenidas, con acción, eso significa placer para el cerebro. Y recuerda que el cerebro es una de las cosas que busca, obtener placer. Por ello que entre leer el libro, que implica gastar energía, y ver la película, que implica obtener placer, el cerebro opta de manera inmediata por la película. Y opta de manera inmediata por las fiestas, por la diversión, por los chistes, por las novelas, por el entretenimiento, por todo aquello que cumple lo que el cerebro busca: ahorrar energía, tener placer, sobrevivir. Y ese es un primer principio que yo entendí y que me ayudó a que muchas de las cosas que al día de hoy sé que me sirven en la vida, pero que generan como esa incomodidad, orillarme a hacerlas. Ese, entre otras cosas, son las que me ayudan. Pero ahora entiendo que mi mente es la que no quiere hacer eso. Mi mente le llama a la neurociencia, mi mente o mi cerebro reptil. Pero el cerebro consciente, que es el que realmente sabe lo que le conviene y sabe lo que tiene que hacer, tienes que dominar a esos dos cerebros y hacer que tu vida sea controlada por el cerebro consciente y no por el cerebro reptil. Y bueno, ya me estoy enredando más en este tema de neurociencia. No quiero enredarte con todo eso, pero espero que hayas entendido el principio. Entiende que tu cerebro siempre va a optar por la opción donde consiga eso: ahorrar energía, obtener placer y sobrevivir. Tú tienes el que conscientemente darte cuenta cuando te quieres sabotear tu cerebro y redireccionar la acción que vas a hacer sobre el cerebro consciente, que es el que sabe lo que realmente tienes que hacer. Así que esa fue una de las cosas que me cambió la visión. Y la otra es que alguna vez, no recuerdo la verdad si lo leí o lo escuché en Plática de Mentores. Creo que lo escuché en Plática de Mentores. Que algunos de ellos se preguntaban mutuamente. Una pregunta era: ¿cómo le podríamos hacer entender a las personas el valor que tiene un libro? La valía de leer. Que dejen de lado el precio del libro, que dejen de lado el tiempo que se van a tardar en leerlo, que dejen de lado lo tedioso, lo aburrido que podría ser el libro. ¿Cómo les hacemos entender eso? Y palabras más, palabras menos, pero el mensaje que recuerdo haber escuchado es que cuando tú analizas realmente, comúnmente las personas que escriben libros son personas o de edades muy avanzadas. Si revisas los autores, hay autores que comienzan esta parte de publicar libros a los 40, a los 50, a los 60 años o mucho más. Entonces, dentro de este círculo de escritores tenemos edades avanzadas. Y hay otro círculo que tal vez son personas jóvenes de 20, 25, que ya escribieron su primer libro, pero si revisas el historial, el perfil, la experiencia de esas personas, son personas que tal vez ya montaron, antes de escribir ese libro, ya montaron 3 negocios, 4 negocios, tal vez fracasaron en 10, tal vez han trabajado en 5, 6 o más empresas diferentes, tal vez han colaborado de alguna manera con distintos personajes importantes, traen toda una experiencia que tal vez podría ser comparable a la experiencia que a veces tienen personas de 40, de 50 años. Por algún motivo de la vida, estas personas que son más jóvenes han podido tener la oportunidad de estar sometidos a más experiencias que otras personas. Así que al final puede parecer que no tienen la edad de 40, 50 años, pero en cuestión de conocimiento seguramente sí lo tienen, porque han vivido todas esas experiencias que en otros tiempos una persona de 60, 70 años había atravesado. Sin embargo, bueno, todos ellos, al final lo que necesitas entender es que han pasado casi toda una vida absorbiendo conocimientos, viviendo experiencias, estudiando seguramente también ellos varios libros, teniendo contacto con varios mentores, y al final toda esa experiencia, toda esa vida que han atravesado, la plasman en el papel. En el papel plasman lo que han vivido, lo que han aprendido, lo que han estudiado, el camino que han seguido, los errores en los que han caído. Todo eso lo plasman en un papel.
Así que recuerdo que en aquella plática algún personaje decía, date cuenta que cuando compras un libro, no estás comprando el libro, no estás comprando simplemente papel. Cuando compras un libro, estás comprando prácticamente la vida de esa persona que escribió el libro. Estás comprando esos 40 años de experiencia que esta persona lleva estudiando, tratando, fracasando, repitiendo, esforzándose para haber llegado a donde finalmente llegó. Un libro, cuando intentas escribir un libro, te das cuenta que aparte de todo el conocimiento que ya tienes que seguir buscando nuevas fuentes para realmente darle una estructura correcta a ese libro. Así que tiempo es lo que estás comprando cuando pagas ese libro. El tiempo que a ti te habría costado adquirir todo ese conocimiento si no lees el libro. Y si tú comparas eso contra el valor que estás pagando, si tú estás pagando $10 de libro, $20, $50, $100, lo que sea que estés pagando, imagínate una persona haber vivido 40 años para que tú le compres esa experiencia en $20, realmente es hasta una ofensa para esa persona. Es una ofensa que te regale toda su vida por $20. Pero es una fortuna para ti poder comprar la vida de una persona por $20. Y cada libro que tú compres es la vida de una persona que estás pagando. Es mucho tiempo que te está ayudando a evitar o ahorrarte gracias a ese libro. Y si lo ves desde otra perspectiva, imagina esto, al día de hoy, la edad que tengas, si tienes 20, 30, 40, posiciónate en la edad que tengas. Imagina que regresas 10 años al pasado. Si ahora tienes 30, regresa 10 años atrás, a tu yo de 20 años. Si al día de hoy tú pudieras regresar en el tiempo, como si existiera una máquina del tiempo, pudieras regresar 10 años, te buscaras a ti, a tu yo de 20 años, y pudieras tener una plática contigo mismo, hace 10 años, tu yo con más experiencia, tu yo con todo lo que ha vivido en estos últimos 10 años, ¿qué consejos le darías? ¿Qué le dirías? Y seguramente muchos de los consejos irían encaminados a: no hagas esto, mejor haz esto, lee estos libros, toma estos cursos, date cuenta de esto. Y todos esos consejos que tú le darías seguramente provocarían que tu yo de 20 años llegue mucho más rápido y de mejor manera al sitio donde tú te encuentras a los 30. Tal vez lo que te tomó avanzar 10 años, tal vez los podrías avanzar en la mitad de tiempo, al menos, gracias a que pudiste regresar del futuro y darle los consejos de lo que tiene y de lo que no tendría que hacer de acuerdo a la experiencia que has vivido en los últimos 10 años. Eso es parte de la definición de un mentor, que ese es tema para otro podcast también. Entonces, cuando tú compras un libro, prácticamente es eso. Es como si una persona del futuro, alguien que ya atravesó por lo que tú apenas vas a atravesar, regresara del tiempo y te dijera: mira, esta es la clave, este es el camino que a mí me ha llevado, estos son los errores que yo he cometido, conócelos para que tú no los vuelvas a cometer. Si tú quieres aprender de finanzas personales y buscas autores de finanzas personales, esos autores están haciendo eso, regresar al tiempo y darte a ti los atajos que los llevaron a esa libertad financiera que tal vez ya alcanzaron al día de hoy. Te van a hablar de los errores, de los aciertos, de las caídas, los fracasos, los momentos difíciles, para que tú evites no replicar eso y sea mucho más rápido el camino. Así que cuando tú volteas a ver las lecturas desde ese punto de vista,
y ves el precio de un libro, te das cuenta que es absurdo decir que es caro un libro. Si te das cuenta que estás pagando la vida de una persona, años de experiencia que tú te vas a ahorrar. Así que esas fueron parte de las cosas que a mí me ayudaron a cambiar mi visión de los libros, a realmente ver los libros con la valía que son, como el tesoro que son, porque entiendo que en cada libro hay una vida allá adentro, y además de eso, en los libros hay dinero. Eso, bueno, no te voy a platicar con eso, pero dentro de los libros hay dinero. Cuando tú absorbes la información del libro y la aplicas, te das cuenta que esas ideas te dan dinero. Cuando entiendes eso, lo que quieres es absorber más información para aplicar más cosas y para ganar más dinero. Una de las cosas que yo tengo, de los rituales, podemos llamarlo así, para nunca olvidar que dentro de los libros hay dinero, es que a diferencia de utilizar un separador de libros, que es algo muy común para los lectores, tú vas a una librería, compras un separador de libros, que es prácticamente un pedazo de plástico, de papel, que divide las páginas para que no pierdas el orden de tu lectura. Yo, como separador de libros, yo utilizo billetes. Cuando compro un libro, ingreso un billete. Procuro ingresar billetes de la mayor denominación. Hablamos de México, un billete de 500 pesos, de 1000 pesos. Y algo que me digo a mí mismo es: no puedes tomar ese dinero hasta que hayas terminado la lectura de ese libro. ¿Quieres ese billete? Listo, termina el libro. Cuando termines el libro, tienes derecho a obtener ese billete. Si no, no puedes. No te digo que tú hagas lo mismo y que empieces con eso, pero yo en muchos libros simplemente meto un billete de 20 pesos. Pero cuando puedo, lo cambio. Quito el de 20, pongo uno de 50. Cuando puedo, lo cambio. Quito ese, pongo el de 100. Y voy elevando hasta llegar al de 500. Si en el momento puedo desde el inicio agregar el de 500 o el de 1000, lo agrego. Pero sí, al inicio tal vez no va a ser tan fácil que te orilles a hacer eso. Pero eso hace que cuando yo veo un libro, en automático recuerdo, dentro de ese libro hay dinero. Y en este caso es literal, porque sí, allá adentro hay un billete. Pero es otra manera de recordar que el conocimiento que hay dentro de ese libro es algo que me puede generar más dinero. Y así nunca pierdo la valía de los libros. Así que espero que eso te sirva para que entiendas que cuando compras el libro no es papel, no son letras lo que estás pagando, sino que es mucho tiempo que una persona que ya vivió más años que tú está plasmando en conocimientos en el papel y que pueden acelerar el proceso en el camino que tú estás procesando, en el camino por el que tú estás pasando. Así que con eso concluimos el primer punto, para que entiendas la valía de los libros. Y ya que entendiste eso y te das cuenta de, bueno, listo, no quiero vivir 50 años, aprender en 50 años lo que puedo aprender con 2 o 3 libros, ¿cómo empiezo? Esa es otra buena pregunta. ¿Por dónde empezar? Hay tanta variedad de títulos de libros que no sabes por dónde empezar. Yo creo que el inicio, por una parte, lo tienes que dividir por el crecimiento intelectual, de acuerdo al campo en el que tú te vas a desarrollar, y por otra, por el crecimiento personal propio. Es decir, si tú estás interesado en ser músico, bueno, seguramente vas a tener que buscar libros, o cursos, o mentores, o algo, pero en este caso libros, que estén enfocados al campo de la música. Tal vez libros que te hablen de notas musicales, de los instrumentos, de las partituras, no lo sé, todo lo que englobe ese campo de la música. Si tú quieres ser economista, vas a tener que buscar libros de economía, libros de finanzas, libros de la historia de los mercados financieros y todo lo que englobe ese campo. Tú quieres ser vendedor,
tienes que buscar libros que te ayuden con ventas, con prospección, con marketing. Que vendedores al final somos todos. Si quieres ser emprendedor, te lo cambio. Si quieres ser emprendedor, vas a tener que buscar libros de eso. Ventas, marketing, liderazgo, oratoria, influencia y todo lo que poco a poco te das cuenta que implica el emprendimiento. Pero por otra parte hay que buscar libros que te ayuden a crecer tú como persona, porque al final entiende que tú eres la pieza más importante de lo que estás formando al inicio. En algún momento generas una estructura que te reemplaza a ti como pieza, y esa estructura hace que el proyecto siga creciendo. Pero cuando empiezas, cuando estás solo, tú eres la pieza más importante, y el crecimiento que tú tengas va a impactar directamente en el crecimiento de ese negocio o esa idea que tú estés generando. Y los 2 libros que te recomiendo, por los cuales tendrías que empezar para tu crecimiento personal, y esos 2 libros te van a dar como la visión para saber cuáles son los siguientes que hay que buscar, son estos. Primer libro, toma nota. Ojalá que ya hayas leído este libro. Si no lo has leído, hoy es un buen día para empezar. Te voy a regalar ese libro. Y si ya lo leíste, vuélvelo a leer. Los libros, cuando tú lees un libro, no absorbes el 100% de la información. En el mejor escenario vas a absorber el 50%, si no el 30%. Cuando lo lees una segunda vez, una tercera vez, una quinta vez, cada vez que los lees vas encontrando algo nuevo que no habías notado la vez anterior, que tu visión previa no te daba a entender, no te daba para poder ver. Así que si ya lo leíste, vuélvelo a leer. Primer libro. Este libro tiene promedio 80 páginas, así que empezamos con ese. Es bastante simple de leer. Y este libro se llama Los 4 Acuerdos, del doctor Miguel Ruiz. Los 4 Acuerdos. ¿De qué trata este libro? Ligeramente te intento platicar, a ver si eso te genera más curiosidad para comenzar a leerlo. Pero si te lo transmito mal, entonces no me hagas caso. Ve y léelo. Y cuando lo leas y obtengas la información del autor real, te vas a dar cuenta de la valía. Los 4 Acuerdos. Prácticamente este libro lo que hace es que te cambia la perspectiva de la vida. Al día de hoy, tú interpretas la vida de cierta manera. No significa que el mundo sea difícil. No significa que el mundo sea cruel. No significa que en el mundo hay escasez. Significa que tú, en tu interpretación, ves escasez en el mundo, ves problemas en el mundo, ves dificultades en el mundo. Porque hay personas que hablan de crisis mientras otras hablan de bonanza, siendo que las dos viven en el mismo mundo. Lo único que cambia es la interpretación, la forma en la que están viendo el mundo. Así que este libro te ayuda de manera general a cambiar mucha de esa visión que tienes hacia el mundo. La introducción del libro, si la lees, tal vez te parezca aburrida, pero básicamente es el autor de este libro, el doctor Miguel Ruiz, es un descendiente de aquellos que les llamaban chamanes. Y como chamanes, a ellos los educan bajo cierta mentalidad que él se atrevió a plasmar en ese libro, a través de esos que él le llama 4 acuerdos. 4 acuerdos que tienes que hacer contigo mismo para aplicar todos los días en tu vida. El primer acuerdo dice: sé impecable con tus palabras. Cuando lees eso, te das cuenta que las palabras pueden ser un veneno que dañe a otros y que te dañe a ti mismo. O puede ser realmente un antídoto que te ayude a no pasar por ciertas circunstancias. Pero las palabras son una gran arma, y a veces, como no sabemos eso, no eres cuidadoso con el tipo de palabras, con el tipo de comunicación que utilizas con tus amigos, con tus hijos, con tus socios, con tus proveedores.
y con muchas personas de los sectores en los que te encuentras. Así que el primer acuerdo, no te voy a hablar como tal de todo el libro, solo ligeramente, pero es ese, es impecable con tus palabras. Segundo acuerdo, no hagas suposiciones. Sufrimos muchas cosas en la vida, emocionalmente, porque hacemos suposiciones todo el tiempo. A veces le puedes marcar a la persona que amas, a tu pareja, y si no te responde, ya estás suponiendo. Muchos suponen. Tal vez está con alguien más, tal vez está ignorando mi llamada, tal vez ya no me quiere, y tal vez algo le pasó, y tal vez, y te comienzas a crear toda una serie de historias en la mente que lo único que hacen es envenenar tu vida. Y tal vez después, cuando encuentras a tu pareja, te das cuenta que la verdadera historia era que simplemente se quedó sin batería. Olvidó el cargador, se lo olvidó sin batería y ya. Ella simplemente estaba en casa viendo televisión. Pero tú te hiciste toda una serie de historias en la cabeza por hacer suposiciones. Y eso lo replicas en muchos campos. De igual manera con socios, con proveedores, con clientes. A veces no le ofreces tus productos a un cliente porque tal vez estás suponiendo, no, es que mi producto no es tan bueno, no creo que le guste, no, y aparte la competencia que tengo es más profesional, no, y aparte pues igual y no me lo puede pagar. Y todo eso al final son historias, cuando realmente si te acercaras al cliente, tal vez resulta que el cliente te dice, oye, qué padre está tu producto, ¿por qué no me habías dicho antes? A ver, yo lo quiero. Entonces, cuando sacas de tu vida el tema de hacer suposiciones, te cambia la perspectiva. Así que por eso, importante ese acuerdo. Aprender a no hacer suposiciones. Tercer acuerdo, no tomarte las cosas personales. Muchas personas se creen el centro del universo y por eso muchas de las cosas que les surgen, que las toman personales. Y ellos mismos se generan problemas emocionales por tomarse todo personal. Si alguna vez has ido manejando por el tráfico y el sujeto que tienes al lado te toca la campana del auto, te toca bocina, se enoja contigo porque vas manejando muy lento, te dice que eres un imbécil, te dice que eres un idiota y te insulta de la manera más fuerte que tú consideres, puede haber dos personajes. Uno de ellos que se enciende y le grita, se enciende y lo ofende, se enciende y baja a darse de golpes con esa persona. Ya vemos otras personas que no importa lo que nos digas, no nos afecta, no lo tomamos en cuenta. Tú a mí puedes decirme que soy un imbécil, que soy un idiota, que soy el peor conductor del mundo, que mis podcasts son un asco, que me veo horrible. No me interesa. ¿Por qué? Porque no me tomo las cosas personales. Porque yo entiendo que no es así. Yo sé que no soy un tonto, yo sé que no soy un idiota, yo sé que no soy muchas de esas cosas que tú me puedes decir que soy. Pero puedo lograr eso gracias a que entiendo este acuerdo y a que no me tomo las cosas personales. Dentro de ese libro, parte del desarrollo de ese acuerdo, te dice, ni siquiera aunque una persona tomara un arma, la apuntara contra ti y te disparara de frente, ni siquiera eso te lo tendrías que tomar personal. Oye, pero ¿cómo no me voy a tomar personal algo tan drástico como eso? Bueno, cuando lees ese acuerdo, entiendes a qué se refiere. Pero si no te tomaras personal cosas como esas, imagínate cosas más sencillas. Y ese es el tercer acuerdo. Y el cuarto acuerdo es haz siempre tu máximo esfuerzo. Hay ocasiones en las que llegas a dormir a cama, llegas a dormir a la casa, pones la cabeza en la cama, en la almohada, ya estás a punto de dormir, y hay una parte de ti que no se siente a gusto. Hay una parte de ti que siente que no hizo nada en el día, que siente que no fue un día productivo, que siente que pudo haber hecho más. Y existe ese vacío. Y gradualmente se puede ir acumulando día tras día, día tras día. Y al final vas padeciendo la vida.
porque sientes que pudiste haber hecho algo más y no lo hiciste. No hiciste lo que debías de haber hecho. Pero cuando entiendes este acuerdo y lo comienzas a aplicar, después de eso, puedes llegar a dormir, puedes poner la cara en la almohada y estar tranquilo. ¿Por qué? Porque sabes que hiciste tu máximo esfuerzo. Si el resultado no fue el que querías, pero hiciste tu máximo esfuerzo, eso te ayuda a estar en paz contigo mismo. ¿Por qué? Porque sabes que hiciste lo máximo que podías. Ya no dependía de ti el resto. Y esos son los 4 acuerdos prácticamente que te enseña este libro. No te puedo transmitir la profundidad de los acuerdos de manera tan breve, solo intento darte una pequeña guía. Así que mejor nada como que leas ese libro, aprendas bien esos acuerdos y los comiences a aplicar. Y eso, créeme, te cambia mucho la vida. Así que ahí, primer acuerdo, primer libro, los 4 acuerdos, el Dr. Miguel Ruiz. Y ya si por curiosidad después quieres, inclusive ya sacaron una continuación, que es el 5º acuerdo. El 5º acuerdo del mismo autor. Pero ese será el libro para otro podcast. Por ahora empieza con ese, 4 acuerdos. Muy bien, sigamos con el segundo libro. Este libro del que te hablo hoy es uno que yo me atrevo a llamarle la Biblia de los emprendedores. Así como algún creyente no puede llamarse creyente si no ha leído la Biblia, yo creo que como emprendedor no te puedes llamar emprendedor si no has leído este libro. Este libro es el que te recomiendo que leas en segundo orden. Después del que hablamos, de los 4 acuerdos, después lee este. Este libro es el de T. Harv Eker, Los secretos de la mente millonaria. Tal vez ya lo leíste. Y para los que no lo han leído, aquí va un resumen. Cuentan que T. Harv Eker era una persona promedio, clase media, que trabajaba en una tienda de deportes que le vendía a personas de clase alta. Y él alguna vez, ya harto de su situación, se dijo a sí mismo: cuando entre el próximo cliente de los millonarios a mi tienda, le voy a pedir que me dé un tip para ser millonario como él. Llegó el próximo cliente y le dijo: señor, deme un tip para ser millonario como usted. ¿En serio quieres ser millonario? Claro que quiero. Bueno, pues entonces piensa como un millonario. ¿Y cómo piensan los millonarios?, preguntó T. Harv Eker. Pues investiga, dijo el cliente y se fue. Y esa respuesta es la que lo dejó pensando. ¿Cómo piensa un millonario? Se puso a investigar, escribió este libro y se volvió millonario. Y en este libro, T. Harv Eker prácticamente nos habla sobre todo lo que encontró. Cuáles son las distintas formas de pensar entre las personas con mente pobre, con mente de clase media y con mentalidad rica. Cuando tú lees esto, te das cuenta que seguramente, si al día de hoy todavía no tienes los resultados que quieres, es porque tu manera de pensar es una manera de mentalidad pobre y al final te lleva a accionar de manera pobre y a tener resultados pobres. Pero sumado a que te das cuenta que posiblemente estás pensando como pobre, también T. Harv Eker en el libro nos habla de cuál debería de ser la mentalidad correcta de acuerdo a esta mentalidad que él encontró de las personas ricas, para que tengas esa guía de dónde comenzar a cambiar, qué cosas empezar a hacer distintas para que te cambien el resultado que al día de hoy estás teniendo. Es indudablemente un gran libro. Dentro de las primeras páginas dice T. Harv Eker: no te conformes con leer este libro, estúdialo como si tu vida dependiera de ello. Y cuando terminas de leer el libro, entiendes a qué se refiere T. Harv Eker con esto. Te das cuenta que es cierto que la mentalidad, el cómo estés pensando, es la base de todo el resultado que estás creando. Cuando tú lees el libro, te empoderas, te motivas, te surge una luz de que todavía no estás perdido, de que hay una oportunidad, de que realmente
estabas haciendo las cosas mal porque estabas pensando las cosas mal. Pero aquí tienes la guía de cómo volver a hacerlo nuevamente, pero con una mejor mentalidad. Así que te motivas, te empoderas, pero al final entiendes que todos los puntos que él te da, la forma en la que piensa alguien de mentalidad rica, es algo que no vas a poder cambiar en un solo día. Tienes que releer ese libro, estudiarlo una y otra vez hasta que entiendas cada punto y encuentres la manera correcta de aplicarlo en el campo, en la industria, en el área en la que sea que tú te encuentres. Así que es un excelente libro. El resumen de ese libro te trae esos principios, o te da esos principios para que entiendas. Dice T. Harv Eker que tú puedes tener muchos conocimientos, y de ahí que por eso te recomiendo que tomes estos 2 libros como base. Dice T. Harv Eker, tú puedes tener todos los conocimientos que quieras, puedes haber absorbido muchos conocimientos de marketing, de finanzas, de publicidad, de ventas, del campo que quieras. Esas son las herramientas que te van a ayudar a alcanzar tu objetivo. Pero dice T. Harv Eker, pero si tu caja de herramientas principal, la caja donde almacenas todas esas herramientas, tiene un vacío, no está bien. Y por caja de herramientas se refiere a tu mente. Si tu mente no está bien, si esa caja de herramientas que almacena todo el contenido que estás absorbiendo no está bien, no te va a servir de mucho todos los conocimientos que estés almacenando. Dice que es bueno tener la mejor herramienta, pero es mejor saber utilizar esa herramienta. Si tú tienes las herramientas pero no sabes cómo utilizarlas, producto de una mentalidad pobre, escasa, limitada, eso ya está afectando tu resultado. En cambio, si tienes una mentalidad muy buena de alguien rico, aunque no tengas las mejores herramientas, lo poco que tienes vas a saber cómo aprovecharlo de mejor manera. Así que la importancia de leer ese libro para que te transforme la mentalidad y para que te vaya apoyando a cada vez empezar a pensar como una persona con mentalidad rica, que accione diferente y que genere un resultado diferente, un resultado más cercano al que todos queremos. Y ese es básicamente el resumen de ese libro. Y te decía al inicio, no solo te voy a decir de qué trata, sino que te voy a regalar esto. Si ves publicado esto en YouTube, busca en la descripción del video y ahí te voy a dejar los enlaces para los libros digitales de los que acabamos de hablar. Si lo ves publicado en Instagram, ahí mándame un mensaje directo por Instagram y igual recuérdame, pídeme los links de los libros y te los envío. Y si ves esto en Facebook, seguramente también tendrás ahí los links de acceso. Si no llegaras a encontrar los links, igual mándame un mensaje privado y te envío ahí los links. Y si puedes conseguir el libro en físico, si ya lo tienes pero no lo habías leído, aprovéchalo. Son muy buenas herramientas que te van a ayudar a cambiar la perspectiva de muchas cosas de la vida, de tu entorno, y eso te va a ayudar a mejorar tu resultado. Eso era lo que te quería compartir el día de hoy. La valía de los libros. Estás comprando la vida de una persona y no simplemente papel. Y los 2 libros bases que yo te recomiendo que empieces: 4 Acuerdos, Miguel Ruiz, y Secretos de la Mente Millonaria, T. Harv Eker. Son libros que sin mayor problema los puedes terminar de leer si vas empezando, si quieres, un mes por cada libro, que es exagerado, pero sin problema. Con paso lento, en un mes podrás leer cada uno de esos libros. Y ojalá que después de que leas eso, encuentres realmente el valor para que vayas tras el siguiente libro. Pero una vez que tengas como base estos 2, cualquier otro contenido que tú ingreses lo vas a poder aprovechar de mejor manera. Así que te pediré eso: haz un espacio entre tus lecturas, entre tu tiempo, entre tus fiestas, entre todo lo que implica tu mundo, y date la oportunidad de leer estos 2 libros, que estoy completamente seguro que te van a cambiar la vida.
pueden ser el inicio de esa transformación que siempre has buscado y que no habías conseguido al día de hoy. Así que ve por ellos. Y si el dinero es pretexto, recuerda, ahí están los enlaces. Búscalos o envíame un mensaje y te los envío para que los tengas en digital. Leer en digital es mejor que no leer. Así que no pongas pretextos, sea que lo busques en físico o ahí tienes la parte gratis, léelos. Y si no te gusta leer, búscalos en audiolibros. Son muy populares esos libros, así que seguramente los vas a encontrar. Como sea, busques información, leída, en audiolibros, como quieras. Pero búscala. Recuerda que uno de los hábitos de cualquier emprendedor exitoso es la lectura. Y si ya te estoy diciendo que estos 2 libros pueden ser la base que te pueden apoyar a iniciar, pues dame al menos el beneficio de la duda y úsalos. Te van a ser bastante útiles. Y ese, señores, nuestro podcast del día de hoy. ¿Qué tal? ¿Te sirvió? ¿Te fue útil? ¿Ya conocías esos libros? Si es eso, déjame tus comentarios. ¿Qué otra buena lección aprendiste de esos libros que tal vez motive a los que todavía no los leen para que se den la oportunidad de ir por ellos? Y cuando los leas, también déjame tus comentarios. ¿Crees que valió la pena tu tiempo o solo fue desperdicio? No aprendiste nada. Solo son palabras vacías sin sentidos. Espero que no digas que fue eso y que realmente fue de valor para ti. Pero al final tú decides eso. Ahí está simplemente la recomendación. Ahí está simplemente un poco de guía, atajos que yo he encontrado que te van a ayudar a avanzar mucho más rápido en ese camino en el que te encuentras hoy. Pero lo dicho, tú decides. Solo toma en cuenta mis recomendaciones. Así que hasta ahí finalizamos el podcast del día de hoy. Pronto hablamos en un siguiente con algún nuevo consejo de libros, de cursos, de talleres, de lecciones de experiencias, de mentores, de algo nuevo que haya aprendido que yo crea que te pueda ser útil en este proceso de emprendimiento, en este proceso de buscar el éxito en la vida. Y sea con la recomendación que yo te doy, sea un poco siguiendo esa guía, o sea siguiendo la que tú tienes, pero recuerda, no renuncies a tu sueño. Si ya te decidiste a ir tras él, no renuncies. Busca las respuestas donde las tengas que buscar. Levántate las veces que te tengas que levantar. Haz lo que tengas que hacer, pero no renuncies. Hay muchas personas que, aunque no te lo dicen, están confiando en que hagas funcionar ese negocio, en que ese emprendimiento sea exitoso. Pueden ser tus hijos, pueden ser tu pareja, pueden ser tus padres, pueden ser tus hermanos. Muchas personas están confiando, están esperando que llegues al éxito. Así que si no es por ti, hazlo por ellos. No los decepciones, no abandones el camino, no renuncies tras los primeros obstáculos. Obstáculos siempre va a haber y caídas siempre va a haber. Pero si tus sueños realmente son lo bastante fuertes, no va a importar nada de eso. Así que no renuncies, es lo único que espero de ti. Recuerda lo que decía uno de mis mentores: solo los cobardes renuncian. Y espero que tú no seas uno de ellos. Tú eres mucho más que eso. No me decepciones. Y bien, señores, con eso finalizamos el podcast del día de hoy. Espero que te sea útil. Ya sabes, hablamos pronto. Te veo pronto en un próximo video o podcast.